maestro sufi contaba siempre una parábola al final de cada clase, pero los estudiantes no entendían el sentido de la misma. Un día lo encaró uno de ellos: maestro, tú nos cuentas cuentos cada vez que tenemos clase contigo, pero no nos explicas jamás su significado. Pido perdón por eso, respondió el maestro. Permíteme que en señal de resarcimiento del hecho te convide con un rico durazno. El alumno contestó: gracias, maestro. Se sintió halagado y se disculpó. Quisiera, para agasajarte, pelarte tu durazno. ¿Me permites? Sí, muchas gracias, dijo el alumno. Oye, ¿te gustaría que ya que tengo en mi mano el cuchillo te lo corte en trozos para que te sea más cómodo? Me encantaría, contestó el alumno. Muy bien, solo deseo complacerte. No es abuso si yo te lo ofrezco, solo deseo complacerte. Permíteme que también te lo mastique antes de dártelo. No, maestro, no me gustaría que hicieras eso, se quejó sorprendido el discípulo. El maestro hizo una pausa y dijo: excelente, ahora estás comprendiendo. Si yo les explicara el sentido de cada cuento, sería como darles a comer una fruta masticada. Muy buenos días, iniciamos transmisiones. Mi nombre es Francisco Reyes. Y bueno, comenzamos de nuevo con esquemas de la psicología en su máxima expresión. Bienvenidas sean todas las personas que nos siguen. Y bueno, estamos transmitiendo como siempre de nuestras instalaciones esquemas de la psicología en la clínica. Continuamos en las redes sociales, informando que ya tenemos canal de YouTube para que nos sigan ahí en la retransmisión del programa. Y bueno, algunas otras alternativas que vamos a ir implementando. Buscamos también seguirnos posicionando y mantenernos gracias a su preferencia. Creo que llevamos en promedio con los dos programas aproximadamente como 300 retransmisiones y creo que pues se vuelve agradable y sobre todo hace que nos comprometamos con nuestro trabajo. Tengo el gusto de dar la bienvenida a mi compañera en la conducción, la psicóloga Ana Laura Telles Martínez. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Estamos muy contentos ya de nuestro tercer programa de regreso, sí. Y tenemos pues audiencia, entonces esperemos este programa les ayude, les guste y nos la pasemos bien aquí. Efectivamente, Laura, tenemos el propósito como equipo de trabajo, pues poner la psicología en manos de la población en general, una psicología construida por profesionales y que busca de alguna manera fortalecer también nuestra profesión, al menos en Jalisco, y si lo logra realizar a otros contextos, eso también sería favorable. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, César Daniel González de la Cruz. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, estoy feliz de estar aquí en este programa. Es un honor que me hayan invitado el día de hoy. Muy bien, bienvenido. Ponemos a sus órdenes el teléfono 3x3-448-7906 para recibir sus dudas o preguntas y sobre todo también ya sea por el perfil de esquemas, por YouTube o por el medio de WhatsApp, nos inviten a buscar temas o nos propongan temas que sean atractivos para ustedes. La idea es no solo elegirlos nosotros en base a lo que era la agenda de la OMS, sino también es importante pues relacionarlo con temas que sean atractivos para nuestros seguidores. Laura, César, si gustan opinar. Laura, ¿qué opinas del planteamiento de nuestro amigo el Mulana Rudín? No, pues muy interesante. Ahora sí que masticado, ¿verdad? Está masticado, hay que darle al alumno lo que le estamos ofreciendo. ¿Y qué es lo que dice el alumno? Es, ya no, maestro, eso sí no. Hay que lavarla, hay que prepáremela, hay que hacerla en trocitos, pero ya yo me la como. Pues se habla mucho de la cuestión de la comodidad en la cual vivimos actualmente y de repente la dificultad pues para poder esforzarnos por lo que queremos y estamos así como en una situación en la que tenemos que pues seguir caminando y seguir esforzándonos, cueste lo que nos cueste, ¿no? Que es algo que ahorita cuesta mucho trabajo, porque estamos en un mundo de todo rápido y todo es cómodo y de repente el esfuerzo como que no, pero es necesario, sigue siendo necesario.
Pues bien, como menciona Laura, esta es una problemática muy habitual en la actualidad. Los jóvenes de hoy en día ya quieren todo prácticamente en la mano, no quieren prácticamente hacer nada para obtener lo que necesitan. Entonces yo creo que sí es una gran reflexión cómo este filósofo podría expresar esta situación. Muy bien, pues conectado con nuestro tema del día de hoy, que es psicología del tránsito, que tiene que ver con procesos cognitivos y habilidades para la movilidad, pues es entender esta parte y comprender que vivimos en una realidad que ya no es tan concreta como antes. Hoy es una realidad líquida porque es cambiante, y entonces lo que aprendimos en su momento, las personas que tenemos una edad ya suficiente, hablando de 20, 30 años hacia arriba, pues no tenemos las mismas condiciones que mucha de la población tiene en este momento. También habrá que entender que hay problemas de aculturación y que probablemente no nos lleven a tener una interacción adecuada y sobre todo una cultura del desplazamiento dentro de nuestra ciudad. Eso es un riesgo, y bueno, lo que busca este tema pues es tratar de conectar con nuestro planteamiento del día de hoy. Bueno, tienes razón. Si bien es cierto, la psicología del tránsito es una disciplina aplicada con un objetivo práctico bien definido, el cual es mejorar las condiciones de la circulación y la calidad de la movilidad humana a partir del conocimiento de sus aspectos psicológicos. Y a partir de esto, yo creo que una pregunta muy adecuada y que orienta toda esta entrevista es: ¿qué es la psicología del tránsito para ustedes? Muy bien. Laura, ¿quieres iniciar? ¿O quieres que inicie? Bueno, la psicología del tránsito es una perspectiva que surge más o menos allá en las décadas de los 90, cuando muchos de los psicólogos se dan cuenta que son procesos de la dinámica social. Tendría la pertinencia en este sentido de cómo buscar alternativas y estrategias para el desplazamiento, para tomar en cuenta situaciones incluso hasta de los traslados, entender que hay rutas alternativas cuando en lo cotidiano vamos a algún lugar y utilizamos una vía y que no consideramos las posibles vías alternas, ¿no? Creo que lo vivimos nosotros en el día a día, al menos aquí en el contexto de la zona metropolitana de Guadalajara, donde nos damos cuenta que cuando ya vamos a algún lugar resulta que está tapado, o que hay un cambio de ruta, o que incluso la misma ruta que estábamos utilizando ahora es de doble carril, o si tiene 5 carriles te dejan 4 para un sentido y 1 para el otro lado, en el sentido de que tiene que ser funcional porque cambió la ruta. Entonces lo que busca esta idea de la psicología del tránsito es generar propuestas de respuesta y sobre todo mantener un orden en los traslados. Sí, de alguna manera a esto también le abonaríamos pues, psicología tiene que ver con todos esos comportamientos y conductas que hace con las que se transmite, se expresa el ser humano. Y definitivamente en el tránsito, ¿sí?, en la situación vial, es definitivo pues que mientras existan personas que se estén trasladando, que estén yendo de un lugar a otro, que realicen viajes, que vayan a la escuela, que por ejemplo tienen un evento, ¿no?, y entonces tienen que tomar alguna ruta, transporte público, su coche, su motocicleta, bueno, el transporte que cada quien elija, y ahí hay conductas, hay formas de comunicación, hay formas de convivencia, y que no nada más es una comunicación que solamente involucra a la persona que va hacia un cierto lugar, sino a todas las personas, el tránsito, o sea, todos los automóviles que de alguna manera se ven afectados por las conductas pues de todos los que convivimos en esta sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos accidentes viales, problemáticas, incluso pleitos que se dan en plenas carreteras? Bueno, sí, además de eso es cierto que esta área comprende, además del comportamiento de los mismos conductores que se ven involucrados, también hay otros actores en este tipo de
de relación que existe, entre ellos los pasajeros, los peatones, y los ciclistas, que, bueno, a veces son odiados por algunos conductores, e incluso también involucra el estudio de algunas dimensiones que están más allá de la seguridad vial. Otra pregunta que podría hacer sería, ¿cómo se relaciona entonces la psicología del tránsito con la práctica profesional? Muy bien, ahorita que mencionabas esta cuestión de los actores que están implicados en la psicología del tránsito, pues tenemos que comprender, como lo mencionas atinadamente, que vivimos en una cultura como de la selva, ¿no? La ley de la selva, que de alguna u otra forma implica que el que tiene más fuerza es el que tiene como las condiciones de poder minimizar al otro. Pareciera que existe una lucha entonces del sistema de transporte tanto público como privado, hablando de transporte de carga, sobre todo cuando son transportes muy grandes. Entonces tiene el conflicto con los automóviles, luego los automóviles tienen el conflicto con los motociclistas, y luego los motociclistas tienen conflicto con los ciclistas, y los ciclistas tienen conflicto con los peatones. Entonces esto de la psicología del tránsito lo que busca pues es favorecer las estrategias de respuesta ante ello. Caso sería entender cómo se desplazan los peatones. Lo deseable sería que nos pudiéramos cruzar, sobre todo por las esquinas, tener cuidado en esta condición de las cebras, que luego no las cuidamos los automovilistas, los motociclistas, los ciclistas, y ir como respetando cada espacio. Eso es lo que de alguna manera tiene que ver con esto de la práctica de la psicología, y sobre todo buscar estrategias de afrontamiento que minimicen, como lo mencionaba Laura, incluso hasta riesgos de conflictos, hasta de golpes, ¿no? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo más de 1.200.000 personas como consecuencia de choques y otros accidentes de tránsito. Y si bien hay muchos que sobreviven, llegan a tener lesiones fuertes o no fatales también. Estas cifras son entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿qué impacto tienen las estrategias de afrontamiento ante los procesos cognitivos y el desarrollar habilidades para la movilidad? Pues tienen un impacto muy fuerte. ¿Qué es lo que sucede en nuestra sociedad? De hecho, hay quien comenta, ¿no? Bueno, lo que manejamos, el tema de la semana pasada, hablamos de la cuestión del regreso a clases y las dificultades que implican, pues, y una definitivamente que sí se ve impactado es la situación del tránsito, de las vías de acceso, simplemente, que ciertas calles se saturan, que hay horas pico y de repente dicen, ya todas las horas son horas pico, ¿no? Porque hay carros y esto va en aumento. Y de alguna manera se ha hecho pues una contabilidad de cuántas horas puede pasar una persona en el auto. Y hay quien comenta que hay personas que pueden pasar hasta 8 horas, jornadas de 8 horas en el auto. Ahora, esto hablamos de personas que a lo mejor tienen ciertos traslados, que tienen un trabajo que les exige estar en un automóvil o en un transporte. Pero, por ejemplo, tenemos la situación de aquellos choferes que jornadas de 12 horas, jornadas de 18 horas, que sí se suelen dar. De repente está la situación de mi turno y aparte estoy cubriéndole al relevo o cosas así. Y eso definitivamente pues tiene afectaciones, porque ya tiene un impacto en la forma en la que se relaciona ese chofer con la población, y claro, también la perspectiva de la sociedad acerca de la cuestión del tránsito. No falta en el día a día las discusiones, de repente ya encuentros pues casuales, ¿verdad? Encuentros ocasionales de ruta y ya hubo un conflicto. Y esto sí estamos hablando que es al iniciar el día, pues ya tenemos una afectación en la vida de esta persona a lo largo de toda su jornada. Y eso afecta no nada más un ambiente, o sea, ciertamente las vías o el transporte es ese camino, ese trayecto para llegar a un
un fin, un objetivo, que puede ser la escuela, que puede ser el trabajo, que puede ser incluso a veces citas a hospitales, que puede ser un evento social, entre otras tantas cosas. Y definitivamente el trayecto puede impactar en cómo se desarrolla una persona, pues en el ámbito en el cual va a trabajar, va a estudiar, va a convivir. Es importante que como sociedad, pues practicamos la tolerancia con los que convivimos y con los que nos encontramos. En una ocasión íbamos unas personas en un auto, yo iba de copiloto y por Avenida Lázaro Cárdenas, y de repente, ¿no? O sea, arriba del puente, pues, del paso de nivel, de repente se paran dos coches enfrente de nosotros y el coche que estaba hasta adelante, el chofer se sale de su coche en plena avenida, todos los coches súper rápido, y se baja a querer golpear al de atrás, ¿no? Y nosotros viendo la escena y la situación, y de repente, pues esto altera simplemente toda la avenida, altera la forma de percibir la sociedad. De por sí vivimos en un ambiente que hay inseguridad, nos enfrentamos a situaciones constantemente, esto de asaltos, robos, de repente las situaciones de acoso, entre tantas y tantas cosas, ¿no? Los problemas familiares, conyugales, económicos, y de repente ver esta situación hostil, incluso en una situación de tránsito, pues bueno, sí, tiene bastante. Es importante que la sociedad aprendamos a cómo afrontar una situación que no nos favorece o que no estamos de acuerdo, que nos incomoda, que nos molesta. Una definitivamente es la tolerancia, pero habrá que también tomar y hacer hincapié en ciertos valores que pues debemos rescatar como sociedad para tener una mejor convivencia. El individualismo es algo que afecta actualmente bastante. Ver nada más por mí, mi prioridad, mi problema, mi urgencia, porque es la situación de a mí me urge llegar y entonces pues no estamos solos en esta ciudad, convivimos con miles de personas. Y que bueno, o sea, la movilidad no solo implica, como lo mencionabas en la pregunta anterior, esta cuestión del automóvil, sino también de los otros autores. Y algo que tendríamos que trabajar sería sensibilizar y sobre todo reeducar, creo yo, que es la palabra correcta, a la población al momento de desplazarse. Hoy vivimos en esta cuestión de estar inmersos en las redes sociales y vamos por la banqueta mandando mensajes, escuchando música, vamos incluso a veces tomando fotos, las famosas selfies, vamos con el bastón, incluso cuando no hay bastón, pues con la mano, y eso puede poner en riesgo obviamente la integridad tanto del individuo como del colectivo. ¿Por qué? Porque si yo quizás soy negligente en relación a mi interacción con el entorno, pues me tengo que ser responsable de los demás. Y me ha tocado que cuando yo usualmente me desplazo en motocicleta, veo personas que van mandando mensajes, ya no ni siquiera hablando por teléfono, sino mandando mensajes o leyendo mensajes o viendo videos en su celular, y pierden la capacidad de respuesta en relación al trayecto donde se están desplazando. No toman en cuenta todos los factores que pueden incidir, las vías que inciden, sobre todo si son vías de doble o de triple flujo, dependiendo de diferentes factores, y eso pues obviamente te pone en riesgo. Recuerdo el caso, creo que fue el lunes de esta misma semana, una persona que baja del transporte público, luego si no recuerdo, de un camión, es en Tlajomulco, y se baja y se cruza y se va directamente hacia su lugar donde se va a desplazar, pero viene escuchando música, o bueno, al menos eso parece, porque trae audífonos en su cabeza, y finalmente no toma en cuenta todos los factores. Donde se baja hay un flujo donde pasa el tren ferroviario, y bueno, el punto es que la atropella y pierde la vida. Entonces pierde como toda esta condición del contexto, y eso es lo que tendríamos que fortalecer.
generar en los individuos, tanto los que manejan como los que no manejan, porque todos están implícitos, una cultura de la movilidad, y eso creo que puede favorecer. Tendríamos que trabajar multidisciplinariamente, no solo con los psicólogos, sino con los sociólogos o con otros profesionales en salud que nos pudieran favorecer, o profesionales en su totalidad que nos pudieran favorecer este tipo de condiciones, pero a su vez generar, creo yo, una política pública que regule este tipo de práctica, ya que la política pública es un concilio entre gobierno y sociedad. Yo tengo los recursos económicos, tengo los recursos para poder movilizar y establecer las líneas de acción, y ustedes, sociedad, tienen tanto el problema como la solución, porque tienen a los profesionales y a las personas que están implicadas. Si trabajamos esta parte, creo yo entonces que el impacto va a ser muy importante, y obviamente tendría que ver no solo en lo colectivo, sino estrategias que se puedan favorecer en lo individual, trabajar la autoestima para no andar checando videos o checar si ya me pusieron un like en mi teléfono, o si tengo que hacerlo, entonces utilizar la estrategia de que sería resolución de problemas, orillarme y ni primero no tapar el flujo vehicular, segundo, no tapar las líneas de acceso, por ejemplo, si son personas de discapacidad, no tapar las rampas, entre otras cosas, no violentar incluso el mismo contexto, o saber dónde me estoy estacionando o parando para poder contestar, porque quizás es una zona de riesgo, y todos esos factores son importantes. Por eso creo, César, que se vuelve importante este tipo de tema, ¿no? Bueno, sí, bueno, como lo mencionaban ustedes, la parte de violentar, de las personas que incluso llegan a los golpes cuando están en la vía pública, yo creo que es importante considerar el contexto mexicano. Hay ese contexto del macho que no se deja. Es muy importante resaltarlo porque vivimos en una sociedad donde si no se deja, entonces agrede al otro para no dejarse, y el otro tiene la misma cultura, entonces se produce un conflicto entre ambas partes. Y ya. Sí, estaríamos hablando de una actitud o de una cultura salvaje, ¿no? Donde ya lo han respaldado muchas investigaciones y muchos, pues ahora sí que muchos estudios, que Guadalajara es una sociedad cruel porque fomenta bastante la ley del más fuerte, y es una de las ciudades en las que más se fomenta, más se vive y más se sufre, y exactamente en las situaciones de tránsito es donde está más reflejado. Desde las situaciones, pues tenemos aparte una deficiencia en la cultura vial, que sea pues de respeto, son los tiempos de estar trasladándonos todo con urgencia, todo con estrés, todo con al último y rápidamente. Ciertamente no es así en todas las condiciones, más sin embargo sí es algo que se sigue frecuentando, y de repente están dos coches, ¿verdad?, en sus carriles, y hay forma de avanzar, y entonces es la situación de a ver quién le va a dar más fuerte. Y esto tomando en cuenta nada más pues los actores de estos coches, ¿no?, de estos automóviles, pero existe todo un contexto social. Hay personas, tenemos adultos mayores, tenemos niños. Actualmente incluso ir en transporte público es un caos, porque tienes que ir rápidamente y a ver quién gana, incluso en el macrobús, en el tren, a ver quién se mete primero y a ver quién empuja a quién. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación de la urgencia, del estrés y de hacer todo pues haciendo un lado a nuestros semejantes. Definitivamente necesitamos tener conocimiento de las condiciones que hay a nuestro alrededor, hacernos también responsables de las condiciones propias. Si yo sé de alguna manera que a mí se me dificulta a lo mejor tomar transporte público en cierto lugar, pues es importante de alguna manera que busquemos la forma de poder
tener esta facilidad de poder acompañar a esas personas que se les dificulta. Y si nosotros somos quienes tenemos esa dificultad, pues también saber pedir apoyo, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida, no tardamos. Pues pueden siguen ponernos escuchando. sus dudas, sus comentarios. Como siempre es un corte solo para tomar un poquito de respiro y seguir con más energías. Salimos no del aire, solo salimos de estar hablando sobre el tema. Así es. Regresamos a esquemas de la psicología en su máxima expresión, y el tema que estamos manejando el día de hoy es la psicología del tránsito y los procesos cognitivos, pero sobre todo desarrollar habilidades de afrontamiento para la movilidad. Laura nos hablaba de esta condición de dejar de preocuparnos solo por nuestra necesidad y preocuparnos también por los demás, que sería desde una visión psicológica esta capacidad de la empatía, que es una habilidad o competencia social que últimamente como que hemos ido desaprendiendo o como que no nos la han enseñado, sobre todo a las nuevas generaciones, donde mi prioridad tiene que ser lo mío y no entender que el otro también tiene necesidades y que en esta interacción pues debemos de alguna manera conciliar. Bueno, y respecto a todo esto, digamos que abarcando otros medios de transporte, la psicología del tránsito es una expresión a partir de esto.
los aspectos de la movilidad, tal es el caso de las demandas de viaje, los patrones de movilidad e incluso la elección del modo de transporte. Digamos que otra manera de hacer la pregunta es cómo sensibilizar a la población en este contexto jalisciense en relación a las habilidades para la movilidad y la psicología del tránsito. Creo que la elección del transporte público, perdón, mejor dicho, el transporte, puede ser un recurso muy importante que incluso el diseño y la infraestructura de la ciudad se ha ido construyendo para su majestad el automóvil, y eso complica de alguna manera las condiciones de nuestra movilidad. Bajo esta premisa, entonces, debemos entender que según estadísticas del gobierno del estado tenemos aproximadamente 3 millones de automóviles en una población donde somos aproximadamente 5 millones de habitantes, ¿no? Entonces, casi es seguro, no es seguro, pero es muy probable, que muchos de nosotros utilicemos el transporte para solo desplazarnos por unidad, una persona por cada carro, y eso de alguna manera va a generar un conflicto. La elección del transporte implicaría quizás hacer una permuta, ya sea por el transporte público, sea por el uso de la motocicleta, sea por el uso de la bicicleta, o en algunas ocasiones desplazarnos por vía pedestre, ¿no? Entonces eso de alguna manera pues lo hace atractivo. Me queda claro que al momento de elegir el transporte pues uno tiene que considerar diferentes factores, como puede ser las cuestiones ambientales, el contexto, incluso las cuestiones económicas, porque muchas personas en cuestiones organizacionales pues en ocasiones invierten más dinero de lo que le es remunerado, y no necesariamente de lo que le es remunerado en su trabajo. Un buen ejemplo, ganan 120 pesos al día, resulta que tienen que tomar 4 camiones en el día, estamos hablando aproximadamente de 30 pesos, les quedan 90 pesos. Si a eso le agrega su desayuno, la comida, entonces va a complicar las cosas. Pero también Laura hablaba hace ratito de los tiempos que dura uno en el desplazamiento del trayecto. Pues tu jornada laboral dura 8 horas, pero resulta que a tu jornada laboral le tienes que agregar 2 horas de desplazamiento para llegar y 2 horas para regresar. Estamos hablando de aproximadamente 14 horas. Y a eso le agregas esta cuestión de la falta de alimentación saludable, de las cuestiones económicas, pues entonces se vuelve un desgaste, y por eso es que vivimos en una población que tiene bastante situación de estrés, y la respuesta obviamente va a estar minimizada en el sentido de los estímulos. ¿Por qué? Porque si me pita, porque si me grita, porque si ya se paró el de adelante, ya me enojé, porque si no llega el camión, el macrobús, el tren, pues estoy molesto. Uno tiene que aprender desde esta visión de la psicología del tránsito que siempre va a haber una variable previsible. Es decir, si yo ya sé cuáles son como todas las variables que pueden estar implícitas, entonces voy a buscar cómo minimizar sobre todo mi capacidad para la frustración, y obviamente implementar estrategias de afrontamiento nuevas que me permitan eficientar mi respuesta. Sí, definitivamente esto de la respuesta, de hacerla eficiente, es algo muy importante. Nosotros, de hecho, habría que hacer una evaluación, primero personal, cómo respondo ante algo que no tengo previsto. Cuando de repente tengo una situación de accidente, alguna situación que me genere estrés, ¿cuál es mi forma de afrontarlo? Grito, me estreso, lloro, de repente está la situación de echar culpas, ¿verdad? El camión o mi casa o el transporte. ¿Cómo respondo? Para de esa manera irnos conociendo e identificar que necesitamos maneras de afrontamiento que nos favorezcan y a su vez favorezcan al entorno en el que nos encontramos. Es de repente increíble cómo nos hemos formado una sociedad tan indiferente. En un camión pueden ir aproximadamente 40 personas, y de repente no falta el acelerón o el que frene pues el camión,
y entonces hay ciertos accidentes, ¿no? Entre los que van ahí de usuarios del transporte y se producen accidentes. Y de repente cada quien en su mundo y cada quien en su situación, y alguien que va con los audífonos, alguien que va viendo algunas imágenes, y entonces pareciera que las personas pues están ahí, mas sin embargo no respondemos, no formamos parte del contexto, no favorecemos al contexto. Y aquí la idea es favorecer un contexto. ¿Por qué? Porque eso va a permitir exactamente que exista una forma de vida más agradable y una forma de vida en el cual como sociedad podamos tolerar, podamos aprovechar y podamos crecer. La diferencia, dicen por ahí, una sonrisa hace la diferencia. Un acto de amabilidad hace y tiene mucho impacto. Nosotros no sabemos ciertamente qué situaciones tiene cada persona. Y esto, bueno, hablando del transporte público, pero incluso cuando vamos en automóvil, pues es importante, o incluso caminando. Nosotros vamos caminando hacia el camión o hacia nuestro transporte, y es importante tener esa convivencia, esa facilidad para nosotros poder aprovechar esos momentos y disfrutar de alguna manera del trayecto que estamos realizando hacia el lugar al cual nos dirigimos. Los trayectos son importantes. Estamos a veces tan mentalizados de llegar a las metas y de manera general, ya que te gradúes, ya que termines, ya que se acabe la semana, estamos tan en esta presión de las metas, de llegar a lo que queremos, sin recordar que el trayecto es muy importante, que el trayecto es lo que hay que disfrutar también, porque es parte de la vida, o sea, es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra existencia. Los trayectos pueden aportar muchísimo, prepararnos para el lugar al que vamos y saber cómo nos vamos a desarrollar, o que con tanta, con qué facilidad vamos a realizar algo o no. Y de igual manera, ¿no? Los trayectos de regreso. Como vemos de repente los días por la mañana, bueno, es una dificultad terrible, ¿eh? Es algo terrible, por ejemplo, de las periferias de la ciudad, entrar a lo que es el centro de Guadalajara, que por la situación del empleo, por la situación escolar, y esto desde simplemente tomar el camión, porque ya tenemos, pues, está se ha expandido bastante la ciudad, y entonces tenemos que pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 camiones, y pues no te levantan para ir a donde tienes que llegar, y esto causa un conflicto, causa un malestar. Nos subimos al camión, al transporte, a nuestro automóvil, y ya vamos con una situación, una expectativa, una condición estresante, que de repente pasa cualquier cosa, como que un taxista va a subir a un pasajero, va a subir a un adulto mayor, a una persona enferma, a unos niños, una mujer, una pareja, y entonces ya estamos generando o provocando todas las condiciones para que exista un conflicto. Hay que hacernos responsables de estas formas de afrontamiento y entender que todo lo que hacemos tiene una trascendencia y tiene un impacto en los demás. No es nada más mi conflicto, sino que mi conflicto trasciende y provoca más conflicto. Si yo manejo todas estas situaciones, voy a generar un manejo, el hecho de manejar el conflicto, el hecho de controlarlo, de no salirme de mis casillas, como dirían, y de esta forma, pues, generar ambientes más amables, ¿sí?, en el tránsito. Bueno, y ya viendo todo esto que hemos hablado, vamos a hacer como una reflexión. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuáles son los contextos que se favorecen al hablar de la psicología del tránsito? En este momento es importante entender que recientemente también podemos observar el uso de expresiones emergentes, como lo son la psicología de la movilidad sustentable, que implica una visión más comprometida con los aspectos ambientales y urbanísticos del tránsito, y también con el transporte. Creo que esto que menciona de la psicología sustentable, el mejor ejemplo más claro, y espero
que no se moleste nuestro gobernador Aristóteles, es lo que sucede en el parque otrora Agua Azul, hoy Parque Reguilete, donde muchas de las comunidades, muchas de las viviendas están siendo afectadas por las inundaciones, por el problema de la cuestión fluvial, pero también tiene que ver con esta cuestión de la planeación que hicieron y que la modificación de ese entorno no es sustentable en el sentido de que va a afectar no solo a estas generaciones, sino a futuras generaciones. Hay que entender que el proceso de absorción no solo implica, y que creo que no estamos tomando en cuenta solo la cuestión de la movilidad, pues eso me queda claro que lo estamos implicando por lo del transporte de la línea 3 del tren ligero, sino también creo que debemos de comprender que ahí hay 2 torres, si mal no recuerdo, que están construyendo. Y recuerdo un poquito porque fui a una plática de cuando estuvo las campañas políticas, donde el licenciado Almaguer mencionaba la importancia de no estar dando como los permisos así como caiga a las nuevas torres. Es la nueva visión de la vida, ¿no? Estos viviendas de forma vertical donde están generando conflicto, porque imagínense, son 300, 400 gentes que viven en una sola torre, y si estamos hablando de 2 torres estamos hablando de 200 espacios, de 600 o quizás hasta un poco más de espacios que se están ocupando, pero que están en vertical, y que eso puede afectar desde el recibir agua, la cuestión del drenaje. Todos esos factores pueden incidir en este tipo de condiciones. Por eso creo que hablar de psicología de la sustentabilidad, pues obviamente tiene una pertinencia muy importante. ¿Qué contextos se favorecen? Pues obviamente va a implicar situaciones de orden social, en el sentido macro, pero también en el sentido micro puede ser las cuestiones de la familia, incluso las viviendas, si nos vamos un poquito más allá, las cuestiones del ámbito educativo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si antes había doble fila, hoy hay triple fila, cuarta fila o no sé, y estamos entorpeciendo el proceso del flujo vehicular, ¿no? Entonces, creo que esos contextos se pueden favorecer si hablamos de esta cuestión de psicología de la movilidad sustentable, pero también habrá otros conceptos que no conocíamos y que incluso los mismos psicólogos desconocíamos. Si incluso hablar de psicología del tránsito ya algunos nos pone como de qué se trata, ¿no? De qué nos están hablando. Entonces creo que adquiere relevancia esta parte, sobre todo porque se convierte en un problema de salud pública, y hablar de salud pública implica pues todos los factores que están implícitos, ¿no? ¿Qué contextos se favorecen? Pues bastante, y definitivamente tiene que ver mucho con la percepción que se tiene de todo lo que implica el tránsito y las situaciones de vialidad. Hay quien, se maneja mucho, ¿verdad? Ya lo decimos, manejar es estresante. Y de repente vemos, por ejemplo, el de vialidad, y qué es lo que sucede. Hay una forma de reacción ya que se tiene. Se ve el de tránsito y ya como que frenamos quizás, o ya pasamos esta situación de no lo voltees a ver, o nos van a querer parar o algo por el estilo. La forma en la que percibimos todo lo que tiene que ver con el hecho de los trayectos, del tránsito, de la movilidad, tiene que ver mucho con la forma de respuesta. Los contextos que se favorecen son a nivel desde lo familiar, ya lo comentaba el maestro Francisco, como también el ámbito pues laboral, los ámbitos escolares y simplemente nuestras vías públicas. Tendríamos una sociedad más amable, más consciente del otro, con más capacidad de empatía, con más esta capacidad de escucha del otro. ¿Cómo es esto? Lo que básicamente queremos decir con empatía es escuchar incluso a la persona que a lo mejor no nos comenta, no nos dice, no nos expresa, pero que sin embargo sí observamos. Hay personas que quizás estamos viendo en nuestro trayecto con condiciones a lo mejor de enfermedad, ¿no? O sea, que son situaciones en las que todos podemos vivir, y sin embargo no necesitamos que alguien nos diga. Recuerdo una situación cuando iba en el transporte público en una ocasión, venía yo de
del ámbito educativo, de la escuela, iba yo hacia mi casa y entonces suben una pareja con su rostro pues lleno de lágrimas, una situación, un aspecto, un rostro triste de ambos y con una ropita de un niño, ¿no? Al parecer estas personas, y digo, no, yo no tuve la capacidad para poder preguntar qué es lo que sucedía, mas sin embargo sí me percaté de que había algo muy fuerte en esta situación. Y de repente, bueno, desde el simple hecho de dejar el lugar, de ser compasivos, de saber acompañarnos como sociedad, aunque no nos conozcamos, pero al final de cuentas somos humanos y compartimos bastantes cosas, ¿no? Los contextos que se favorecen son bastantes. Yo no sé la trascendencia o qué es lo que pasaría realmente con esta pareja, pero de que era un hecho lamentable lo era. Y si por lo menos en ese momento hubo algo de... Recuerdo exactamente, era un 14 de febrero y hacíamos convivencia, hacíamos el regalo de paletas entre los compañeros en la escuela, en la preparatoria, y bueno, yo llevaba un cierto número de paletas y pues se me ocurrió, lo único que se me ocurrió es darle la paleta, ¿no? Realmente fue tanta la situación empática que yo me bajé del transporte con esta sensación pues de estas personas. Si esto lo hacemos y lo podemos transmitir, lo podemos percibir hablando de un sentimiento de tristeza, pues definitivamente un sentimiento, por ejemplo, de alegría, de atención, de servicio, es algo que también se puede transmitir y es algo que podría favorecernos bastante. Y que yo no sé, digo, la situación que ya ha vivido esta pareja, pero sin embargo sí sé que definitivamente recuerdo que la persona cuando recibió esta paleta me dijo gracias, asentó la cabeza y bueno, no sé si sintió quizás acompañado, ¿no? Y no creo que haya llegado a su casa de la misma forma en la que se subió al camión. Entonces, todo lo que hacemos tiene gran impacto, un gran impacto y en diferentes contextos que nosotros pues, no podemos incluso controlar. Muy bien, yo creo que también un contexto que podríamos trabajar hoy que está muy de moda las competencias socioemocionales es algo así de lo que menciona Laura, es primero el autoconocimiento, la autoconciencia, el poder conocerme a mí para poder relacionarme con el entorno, porque si no me conozco a mí no voy a saber cuáles son mis condiciones de respuesta. Hay gente que es muy violenta y que sabe que es violenta y que aprende a regularse, que también tiene que ver con la segunda competencia socioemocional, que es la autorregulación. Entonces alguien le dice algo y sabe su capacidad de respuesta y voltea y te responde con una sonrisa, porque con eso minimiza una respuesta antagónica. Es decir, yo lo único que quiero es no tener problemas porque no sabes qué tipo de problemas te puedo producir. La regulación interpersonal implica incluso el poder conocer nuestras emociones. Yo, ¿qué estoy sintiendo en ese momento? Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo alegría, siento rechazo, tengo ansiedad. ¿Cuál de las emociones que me están manifestando ahorita me pueden o no dar una respuesta diferente? Promover la cuestión de la empatía, que creo que es una competencia que también es considerada como competencia social, pero que bueno, se adquiere como una competencia socioemocional, el poder comprender qué sucede con el entorno y yo cómo puedo favorecer esas condiciones. Y trabajar la motivación, debemos de buscar nuevas motivaciones, porque pareciera que vivimos en un mundo donde solo es lo que yo necesito y no me importa lo demás. Las motivaciones tienen que ser de orden social. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno donde coincidimos con la sociedad y debemos de ser afables para la misma sociedad. También la cuestión de la resolución de conflictos, que es la capacidad máxima de pensamiento y que esto nos permite incluso afrontar de forma distinta cualquiera de las situaciones que se presentan en la vida cotidiana de nuestro actuar diario y sobre todo de nuestro desplazamiento. Y finalmente el trabajo colaborativo, que sería pues poder favorecer de alguna manera con estrategias básicas para eficientar sobre todo la movilidad dentro de nuestra ciudad.
implementar recursos de evitar ir revisando el celular cuando vamos caminando, cuando vamos detrás de un volante, cuando vamos sentados en una motocicleta, cuando vamos en una bicicleta, cuando vamos en el transporte público, que en ocasiones es muy típico que nos subimos con los audífonos para aislarnos del mundo y que no nos damos cuenta que a veces violentamos al otro porque ya no nos dimos cuenta que está cerca de nosotros y ya lo golpeamos al voltear, o nos subimos con la mochila puesta y ya le pegamos con la mochila. Cosas como eso. Tener una cultura de la movilidad implica, si utilizamos el transporte público, comprender que si vamos a tomar el camión tenemos que subirnos con los recursos, es decir, desde que voy a tomar el camión ya estoy esperando con el dinero en la mano. Segundo, si puedo pagar el justo, eso puede favorecer las condiciones, porque nos hemos quejado, creo que en los últimos años el transporte público ha sido víctima de muchas cosas y esto sería una cuestión de cultura empática, comprender que no es problema del transporte público. Si bien es cierto hay muchas muertes por transporte público, pero está implicado no solo la responsabilidad del conductor, sino también del que utiliza el transporte público, porque usualmente nos bajamos del camión y nos bajamos y nos cruzamos por el frente y no nos damos cuenta que hay puntos ciegos donde el conductor del transporte público no nos puede alcanzar a observar y entonces comete a lo mejor una imprudencia, pero que precede a una imprudencia de otra persona. No nos subimos al transporte público observando como todas las condiciones adecuadas. Hoy que está muy en alza esta cuestión de la delincuencia, tener cuidado con ello, saber en dónde andamos. Si no tenemos que salir en la noche, pues no tenemos que salir, no deberíamos de salir para evitar problemas. Nos quejamos mucho de esta cuestión del recurso que implementaron del torito que hacen en México, y que aquí es esta cuestión de salvando vidas. Entonces comprender esa parte, nos molestamos porque nos detienen un minutito, 2 minutitos para checarnos si no estamos alterados en nuestros niveles de alcohol, pero es por seguridad no solo de nosotros mismos, sino del entorno. Comprender que estamos en un momento, ahorita en este contexto, que está un clima cambiante, que de repente llueve, que de repente hay inundaciones, entonces comprender todo eso. Cuando llueve el riesgo es la situación de que incluso podemos caer en un bache. Entonces comprender como todos esos factores, por eso creo que era importante comprender cuando hacías esa la pregunta de cómo impacta en el contexto, pues tenemos que comprender que tenemos que utilizar esa variable previsible, o sea, qué es lo que sucede en mi contexto, cómo están las condiciones y yo cómo puedo no incidir en ese contexto. Como siempre queremos ofrecerles a ustedes el apoyo de dónde pueden solicitar intervención o asesoría psicológica. Salve 3833, 3838. La línea de atención telefónica es el 075 y el 911 para situaciones de crisis. UPAC, que es la Unidad Policíaca de Atención en Crisis, sobre todo cuando ya hay ideación o pensamientos suicidas o conductas suicidas. Es 3668-7940. Está desde el interior del estado la atención 01800-227-4747 para nuestros municipios que nos puedan requerir alguna necesidad de apoyo psicológico. Ahí está una línea de asistencia. Está Ciencias de la Salud, que es consulta para adolescentes, para niños, para adultos mayores, y que puede ser no solo de atención primaria, sino también atención secundaria. Y bueno, lo que busca es ofrecer servicios. Están en el 1058-5200, extensión 33756, y CECEPCO, que es Red Ciudadana, 3342-0261, el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad, y el 3342-0262. Está impulsando motivos, solo es consulta privada. Si les dicen que nos escucharon en las redes sociales, es el 1523-2189, recibirán una atención óptima, no porque no sean de esquemas, también van a recibir una atención óptima, pero si comentan que nos escucharon, incluso puede haber algunos beneficios. Y finalmente, esquemas de la psicología en la clínica, que es nuestro nuevo vector de acción, es 3x3-448-7906, donde tenemos algunas opciones para la atención en servicios psicológicos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok.
Bueno, nos despedimos agradeciendo su atención. Les invitamos a nuestro siguiente programa, que es el jueves 30 de agosto de este año. Y bueno, el tema sería la psicología del envejecimiento, calidad de vida para la población adulta mayor. Y bueno, lo que buscamos es pues darle continuidad no solo a nuestras labores, sino también a la agenda de la OMS. No sé si quieran despedirse con alguna conclusión o algo. Pues yo concluyo con lo siguiente. Es importante tomar conciencia de que en las calles, en el tránsito, en la situación vial, no solamente se mueven transporte público, automóvil, bicicletas, motocicletas, se trasladan personas, y con estas personas se traslada todo un mundo de situaciones que traemos cada uno de nosotros. Entonces es importante como hacer este acto empático, pues para generar una sociedad con mayor capacidad de poder convivir favorablemente, ¿sí? Con eso yo termino, agradeciendo que hayan compartido este video, también que nos sigan en redes sociales, que escuchen, y pues de igual manera los seguimos invitando a que nos sintonicen la siguiente semana con este tema tan interesante de la calidad de vida para adultos mayores. César. Bueno, yo les quiero regalar un pequeño consejo. Si ustedes no pueden controlar una situación, no se preocupen por esa situación, preocúpense por lo que realmente puedan controlar. Si una situación no la pueden controlar, no va a servir de nada que se estresen